si Tralalero Tralala tuviese un hijo con Tum 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 Sakur? Estos animatrónicos engendraron un hijo y se llamó Trulum Trulum Salah. Pero como era una amenaza para el universo, el gobierno lo capturó y ahora está retenido en el Área 51. ¿Qué equipo necesitaremos para rescatarlo? Para sacar al hijo de Tralalero Tralala y Tum Tum Sakur del Área 51 han formado equipo Assassino Cappuccino. Questo killer furtivo si infiltra tra i nemici approfittando della notte. Brr brr patapim. Il mio cappello è pieno di slim, nel bosco fitto e misterioso. Bombardiro Cocodrilo. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Y Espionero Golubero. Kojeg šalje vlada u javnost da špionira ljude. Mañana tendremos noticias sobre la misión. El equipo 51 quería salvar al hijo de Tralalero Tralala y Tum Tum Sakur del Área 51, así que idearon un plan. Bombardiro Cocodrilo utilizó su poder para hacer creer al ejército que estaban recibiendo un ataque aéreo, pero en realidad Patapín estaba haciendo un enorme agujero bajo tierra para que todos pudieran entrar sin ser vistos. Pero el malvado jefe del Área 51, Donald Trompeta, se enteró y avisó a todos sus agentes haciendo sonar la alarma. Mientras Assassino Cappuccino acababa con los guardias, Espionero Golubero investigaba dónde podrían tener retenido a Trulum Trulum Salah. Espionero lo encontró fácilmente, pero cuando estaban a punto de llegar hasta él, Donald Trompeta disparó a Tum Tum Sakur a bocajarro, dejándolo tirado en el suelo. Mañana continuará esta increíble historia. El equipo 51 estaba a punto de sacar al hijo de Tralalero Tralala y Tum 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 Sakur del Área 51, pero Donald Trompeta disparó a Tum 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 Sakur. Tralalero Tralala, cegado por el dolor, mordió con todas sus fuerzas el candado de la celda de su hijo y consiguió sacarlo. En ese momento, Trulum Trulum Salah desató todo su poder, obligando a Donald Trompeta a rendirse ante él. La familia volvía a estar unida, pero tenían que escapar rápidamente y llevar a Tum 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 Sakur al hospital, si no moriría allí mismo. Espionero Golubero los esperaba en la salida, pero lo que no entraba en sus planes es que un agente especial de Donald Trompeta, llamado Bobrito Bondito, sobornó a Espionero y este los traicionaría por 3000 migas de pan y una nido mansión. Trulum Trulum Salah estaba demasiado agotado para usar su poder por las múltiples torturas que había recibido durante varios días. La cosa iba mal, estaban completamente atrapados y Espionero Golubero el traicionero no dudaría en apretar el gatillo. Pero de pronto un ruido increíble se oyó fuera. Los refuerzos habían llegado. ¿Podrán escapar ilesos del Área 51? Lo veremos en el siguiente capítulo. El equipo 51 tendrá que escapar rápido para que Tum 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 Saur sobreviva, pero en estos momentos están atrapados por la traición rastrera de Espionero Golubero. Pero de pronto un sonido ensordecedor seguido de un grito de guerra retumbó en el lugar. Era Bombombini Gusini y traía refuerzos. Los refuerzos saltaron en paracaídas llegando a donde se encontraban los demás. Bombardiro Cocodrilo, que estaba ya muy herido, agradeció la ayuda de su archienemigo Bombombini Gusini. Glorbo Frutodilo construyó una muralla de sandias gigantes para proteger a los aliados, mientras que Lirililarala subió a Tum 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 Saur a su lomo para que descansara y poder sacarlo de allí sin problemas. La muralla de sandías no aguantaría mucho, por lo que todos corrieron sin parar hacia el agujero de salida donde los estaría esperando Patapim, que fue quien llamó a los refuerzos viendo que a su equipo se le estaba complicando la misión. Mientras todos peleaban por su vida, en una habitación secreta se encontraba Donald Trompeta arrodillado ante la criatura legendaria secreta del Área 51, conocida por todos por el nombre de Don Megalo. ¿Qué tan poderosa es esta criatura? ¿Podrá nuestro equipo 51 escapar ilesos? Lo veremos próximamente. Tum 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 Saur moriría a lomos de Lirililarala si no era atendido de urgencia. Pero mientras todos escapaban, Donald Trompeta liberó a la bestia legendaria del Área 51. Lirililarala llegó con Tum Tum Saur rápidamente al agujero de salida, pero el enemigo estaba al tanto de sus planes y les prepararon una emboscada. Los agentes especiales Cangrelo, Spiritelo y Tripi Tropi Tropa Tripa querían conseguir la recompensa de 100 bitcoins que Donald Trompeta le había puesto al equipo. Pero mientras todo ocurría, Cappuccino Assassino había conseguido rescatar más aliados que sin duda lucharían con ellos para escapar. Entre ellos estaba su novia Capuchina Valerina, además de Chimpanzini Bananini y la vaca Saturno Saturnina. Gracias a eso, Lirililarala escapó por el agujero con Tum 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 Saur. Chimpanzini y Saturnina, acobardados, les siguieron evitando luchar. La pareja de capuchinos peleó fieramente contra los agentes y aunque terminaron muy heridos, consiguieron vencer. Pero justo en ese momento, la bestia legendaria apareció. Era gigante y tenebrosa. Cappuccino Assassino quería que su mujer escapase, pero ella no escaparía sin su amado. Desgraciadamente, los dos fallecieron entre terribles sufrimientos, pero juntos. Tralalero Tralala y compañía llegaron justo para ver el suceso. Tralalero comenzó a llorar, pero no precisamente por su muerte. Continuará. ¿Cómo fue la infancia de Tralalero Tralala? Tralalero nació en una familia humilde a las afueras de la barrera de coral en Australia, y aunque los tiburones son solitarios, eran una familia muy unida. Un día, cuando Tralalero tenía 2 años, su padre fue detrás de un banco de Tripitropis, pero jamás volvió. Tralalero se quedó triste y solo con su madre, y se les hizo muy duro sobrevivir. Poco
Poco después, su madre se puso muy enferma, y Tralalero se tuvo que comportar a su temprana edad como el hombre de la casa, y salir todos los días a cazar para mantener a su mamá. Su madre estaba cada vez más enferma, así que Tralalero fue a pedir ayuda al chamán de los 7 mares, el pulpo mago Paul. Paul el pulpo le prometió que si tomaba la poción que había preparado para él, se volvería mucho más fuerte y podría sacar a su mamá de su terrible enfermedad. Tralalero, sin alternativa, se tomó la poción y se desmayó al instante. Cuando despertó, el pulpo no estaba, y le habían crecido 3 piernas que apenas le dejaban nadar. Gastó las pocas fuerzas que le quedaban para ir a ver a su madre, pero lamentablemente había fallecido. Tralalero, completamente destrozado, comprendió que la vida a veces es muy dura, y ahora tendría que empezar una vida nueva en la inexplorada superficie. Lirililaralá había conseguido escapar con el magullado Tum 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 Saur gracias al sacrificio de la pareja de capuchinos. Y mientras, Tralalero Tralalá se encontraba llorando desconsolado ante Don Megalo, la bestia legendaria del Área 51. Lirililaralá llegó con Tum 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 Saur y los demás afuera, por fin podrían escapar. Pero lo que no esperaban era encontrarse a Brr Patapim golpeado y esposado contra su voluntad. Espionero Golubero el traicionero sabía sus planes desde el principio y no los dejaría escapar, así que voló con Bobrito Bondito hacia el agujero de salida y capturaron a Brr Patapim. Saur no aguantaría mucho más sin atención médica, así que Chimpancini Bananini le hizo una venda con sus cáscaras de plátano curativas que lo salvarían por el momento. Estaban atrapados, por lo que no quedaba otra que pelear a muerte para escapar. Por otro lado, Tralalero Tralalá estaba mirando a los ojos a la bestia legendaria cuando Donald Trompeta apareció y mandó a la bestia a acabar con Tralalero. La bestia imponente avanzó hacia Tralalero, pero cuando llegó junto a él, Tralalero sacó una foto antigua y la bestia paró inmediatamente. Don Megalo era el papá perdido de Tralalero Tralalá, que fue capturado por el gobierno mundial para experimentar hace 12 años. Continuará. Tum 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 Saur y los demás tendrían una pelea a muerte contra Espionero Golubero y Bobrito Bondito, y mientras tanto la bestia legendaria del Área 51 resultó ser el padre perdido de Tralalero Tralalá. Don Megalo era el último megalodón en la faz de la Tierra, por eso el gobierno lo capturó hace 12 años cuando Tralalero Tralalá únicamente tenía 2 años, y comenzaron a hacerle todo tipo de experimentos para convertirlo en un megalodón cyborg. Le borraron la memoria y lo convirtieron en un esclavo, pero cuando Tralalero Tralalá le enseñó la foto, Don Megalo recobró la memoria y juró vengarse por todo el daño que le habían hecho a él y a su familia. Donald Trompeta, con los pantalones cagados, se escondió rápidamente en una habitación e hizo posiblemente la llamada más importante de su vida. Código ND65, repito, ND65, exclamó, y colgó de inmediato. Trulum Trulum Sala y los demás llegaron, y Tralalero Tralalá le presentó a su abuelo. Por otro lado, a las afueras del área se sentía la tensión. Brr Patapim consiguió escapar con su inmensa fuerza, y Bombardiro y Bomboncini los apoyaban desde lo alto. Los malos estaban en desventaja, 7 contra 2, la victoria era nuestra, o al menos eso es lo que creíamos. Continuará. Tralalero Tralalá se había reencontrado con su padre. Donald Trompeta había pedido al gobierno mundial un código ND65 y Brr Patapim se liberó para la lucha contra Espionero y Bombrito. El almirante del gobierno mundial, Salamino Pingüino, le dijo a Donald que hablaría directamente con el presidente del gobierno mundial para confirmar el código, ya que como él mismo sabía, es el código de más alto rango del gobierno, y si se utilizaba mal, podría acabar con toda la humanidad. Donald Trompeta, con más miedo que hambre, se escondió en una alcantarilla a esperar la respuesta. Afuera la pelea ya había comenzado. Chimpancini Bananini tiró cáscaras de plátano por todos lados para que no pudieran escapar. Espionero intentaría escapar volando, pero la vaca Saturno Saturnita no lo dejaría. Saturnita, con su inmenso poder, invocó un meteorito teledirigido que acabaría con ellos al instante. Era su final, pagarían por la traición y por todo el mal que habían hecho. A Espionero y Bobrito solo les quedaba esperar su muerte, pero en ese mismo instante apareció el 8º almirante del gobierno, Tony Crocs. Era de un tamaño brutal y pateó el meteorito de vuelta al espacio. Todos se quedaron completamente locos. Con el poder de Tony Crocs habían perdido la ventaja que tenían. Continuará. Donald Trompeta estaba escondido de Don Megalo, y Tony Crocs devolvió con un pase al espacio el meteorito que había invocado la vaca Saturno Saturnita. Don Megalo estaba buscando muy enfadado a Donald Trompeta por todo el Área 51 para cobrarse su venganza, pero jamás lo encontraría en las alcantarillas. Todos los demás salieron al exterior. Tralalero Tralalá y Tum 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 Saur se abrazaron al comprobar que los dos estaban a salvo junto a su hijo, pero en ese momento algo impactante sucedió. Tony Crocs dio un enorme salto y cayó encima de Chimpancini Bananini, aplastándolo por completo y acabando allí mismo con su vida. Todos estaban alucinando. Se dieron cuenta de que Tony Crocs no tenía piedad. Trulum Trulum Salah con mucha rabia le pegó un batazo a Tony dejándolo adormilado. Esto lo aprovechó Gorbo Frutodilo capturando a
a Tony en una jaula gigante de sandías. Dejó un pequeño agujero donde Tralalero Tralala usaría su ataque de agua para intentar ahogar a Tony Crocs en la caja. Mientras tanto, Donald Trompeta recibió una llamada del presidente del gobierno. El código ND65 había sido aceptado. ¿Qué significará ese código? ¿Podrá el equipo 51 acabar con Tony Crocs? Lo veremos en el siguiente capítulo. Chimpanzini Bananini fue aplastado por Tony Crocs, pero el equipo 51 consiguió capturarlo en una cárcel de sandías. Además, el código ND65 que pedía Donald Trompeta fue aceptado. Las puertas blindadas de ND65 se abrieron de par en par. El arma definitiva del gobierno mundial había sido liberada con una misión: acabar con el equipo 51. En el área 51 la cosa estaba cada vez peor. Todo el mundo se había enterado y estaba pendiente de lo que pasaba allí. El vicepresidente Salamino Pingüino envió más refuerzos para acabar con el equipo. Esto había llegado demasiado lejos. Espionero y Bobrito dispararon a la cárcel de sandías para que Tony Crocs no se ahogara y consiguiera salir. Pero Brr Patapim se puso con un escudo encima de la cárcel para evitarlo. Los demás tenían ventaja, así que capturaron a los dos infelices y los dejaron atados de pies y manos. Mientras tanto, Donald Trompeta había salido de su escondrijo y justo se topó con Don Megalo. Pero esta vez no estaba asustado, sino riendo. Don Megalo le haría pagar por todo el daño. ¿Tendría Donald algunas bajo la manga? ¿Qué pasará con el arma definitiva del gobierno mundial? Lo veremos en el siguiente capítulo. El arma definitiva del gobierno mundial había sido liberada. Tony Crocs y los demás habían sido capturados y Don Megalo se encontró por fin con Donald Trompeta. El arma definitiva del gobierno era nada más y nada menos que Nintendo Diablo, un increíble monstruo mitad Nintendo mitad demonio. Su poder es letal, ya que puede combinar todas las habilidades de cualquier juego que haya sido jugado en su Nintendo. En las instalaciones del área, Don Megalo estaba a punto de comerse a Donald Trompeta, pero Donald pulsó un botón y Don Megalo se desmayó inmediatamente. Esto se debía a que cuando lo capturaron le implantaron un chip de control mental que solo podía activar el presidente. Cuando Donald lo llamó, le pidió que lo activara para poder controlarlo a su placer. Lo dejó encerrado en una celda y fue a buscar más armamento para combatir al equipo 51. El equipo 51, con todo a su favor, ya se veían ganadores y lo estaban celebrando. Pero un rugido increíble sonó a lo lejos. Nintendo Diablo estaba a punto de llegar. Bombardiro Cocodrilo escuchó el rugido y por su mente corrieron muchos recuerdos de su infancia. ¿Qué pasará con Don Megalo? ¿De que conoce Bombardiro al arma definitiva del gobierno? Continuará. Don Megalo fue encarcelado por Donald Trompeta. El arma definitiva Nintendo Diablo estaba a punto de llegar al área 51 y Bombardiro Cocodrilo lo conocía de algo. En su infancia, Bombardiro salía a volar con su padre para aprender. Pero uno de esos días el gobierno consideró que el padre de Bombardiro, Nuclearo Dinosaurio, era una amenaza para la humanidad. Así que mandaron a Nintendo Diablo a luchar contra él. La batalla fue legendaria, pero había una diferencia. Nuclearo Dinosaurio tenía un hijo y no podía permitirse perder la vida en esta pelea. Así que se llevó a su hijo a una isla desierta donde pasaron el resto de su vida escondidos y exiliados. De vuelta al área, Tralalero, preocupado por su padre, volvió adentro a buscarlo. Y nada más entrar, se encontró con Donald Trompeta, que le amenazó con freírle el cerebro a su padre si no obedecía. Así que Tralalero se arrodilló ante él. Afuera, Nintendo Diablo había llegado. Tiró una increíble llamarada que quemó por completo la cárcel de sandías y dejó libre a Tony Crocs. Las caras del equipo 51 eran un poema. Estaban convencidos de que tenían la victoria, pero como ya sabéis, la vida puede cambiar en apenas unos segundos. Continuará. Final parte 1. Don Megalo despertó y estaba tan enfadado que arrancó los barrotes de la celda de un bocado y fue corriendo a por Donald Trompeta. En ese momento, Tralalero estaba a punto de ser disparado por Donald, pero Don Megalo le quitó la pistola de un bocado y Tralalero aprovechó para robarle el mando de control mental de su padre y romperlo en pedazos. Don Megalo quería comerse a Donald Trompeta, pero Tralalero no quería convertirse en alguien como él, así que lo ataron y lo llevaron afuera, donde las cosas estaban peor. El gobierno mundial tuvo un fallo. Nintendo Diablo se había vuelto loco y no acataba órdenes, solo quería caos y destrucción. Así que, en estos momentos, todos tenían el mismo objetivo: acabar con el arma definitiva del gobierno. Don Megalo y Tralalero utilizaron la hidrobomba padre-hijo para apagar el fuego y para mantener entretenido a la bestia. Bombardiro Cocodrilo sabía exactamente cómo acabar con Nintendo Diablo, ya que estuvo preparándose para lo peor con su padre durante 15 años. La clave era atacar a Nintendo Diablo desde el interior, ya que dentro de su Nintendo tenía un mundo propio que tenía que ser destruido para acabar con él. El problema es que obligatoriamente alguien tenía que sacrificarse para tal hazaña. ¿Quién sacrificará su vida para salvar a la humanidad? Continuará. Final parte 2. Mientras Nintendo Diablo luchaba contra Lalero y su padre, Bombonsini Gusini, le disparaba desde las alturas. La vaca Saturno Saturnita utilizó su ataque meteorito, pero el demonio lo destruyó fácilmente con un rayo láser. Pero justo en ese momento, Tony Crocs le pegó una patada que lo mandó a volar. Tum 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 Saur aprovechó y le pegó un batazo, pasándoselo a su hijo.
Trulum Trulum Salah sacó todo el poder que le quedaba y le dio un palazo que dejó a Nintendo Diablo totalmente aturdido, lo que aprovechó patapín para agarrarlo por atrás y mantenerlo quieto, mientras que Lirili Larala le agarraba sus piernas con su trompa para que ahora sí que sí no se pudiera mover. Era el momento decisivo. Alguien se tenía que sacrificar y meterse en su mundo a través de la Nintendo, cargando una bomba que les había dado Bombardiro. De pronto, alguien saltó hacia adentro. La bomba explotó en su interior, acabando por completo con la maldita bestia. Todos se miraron entre todos sorprendidos. Y se dieron cuenta que Trulum Trulum Salah había tirado a Donald Trompeta y Espionero, el traicionero, adentro de la Nintendo, con la bomba, sacrificando sus vidas. El gobierno, al ver lo ocurrido, decidió perdonarle a todos la vida y dejarlos escapar. Así es como termina la historia del Equipo 51 y su misión de rescate de Trulum Trulum Salah. Gracias por ver, y que descansen en paz los caídos en batalla.